Así que bueno, Conchita, el espacio es Estamos suyo. grabando, ¿verdad? Ya Así estamos, es, sí, ya estamos iniciamos la ya. grabación en Ok. este momento. Bien, Bueno, damos la bienvenida a todos los que están conectados y los que se van a seguir conectando. Bueno, el tema hoy es los indicadores y como señala Doménica, es el coco en muchas instancias. Primero, en las instancias de la sesión de coaching, cuando vamos a evaluar esa sesión como mentores y bueno, ¿cuáles son esos indicadores? Este, ¿Qué quieres obtener al final de esta conversación? Entonces, además del acuerdo, que considero que es la columna vertebral de toda conversación, pues los indicadores son en algunos momentos hasta el broche que determina si ese cliente queda satisfecho o no con ese encuentro, con esa conversación que ha tenido con nosotros. Entonces, los indicadores eran un tema interesante a compartir. Y bueno, y yo le agregué un poquito de pimienta al tema de los indicadores, porque que no fuera así como tan plain y tan común, le agregué algo más. ¿Y qué será ese algo más? Vamos a ver si me lo permite. Ah, ok, aquí estamos. Bueno, ahí tenemos al cliente, pero resulta que ese cliente no está aislado. Cuando él viene o viene alguien que nos contacta dentro del contexto organizacional, bien sea un CEO o el área de recursos humanos, ellos plantean una necesidad. Entonces, por ejemplo, bueno, que fulano de tal tenga una mayor comunicación con su equipo de trabajo. Y cuando hablamos de comunicación, ustedes saben que es algo como muy habitual cuando hablamos de esa área, recursos humanos. Eso parece como que fuera el mal de muchos, el tema de la comunicación. Pero cuando comenzamos a ahondar un poco más acerca de qué quiere decir con eso de problemas en el área de comunicación, nos encontramos que hay una cantidad de aspectos. Hay aspectos que, por ejemplo, están vinculados como que, bueno, no pasa la información que requiere el equipo o el tipo de comunicación que realiza ese gerente, vamos a ponerlo así, vamos a ir contextualizando, pues no es muy clara o que no precisa lo que requiere de sus colaboradores o no pasa la información en el momento que es adecuado, de manera que como que se van rodando las posibilidades o desplazando las posibilidades de que exista esa congruencia, ese acoplamiento dentro del equipo. Entonces, si lo observamos de esa manera, la necesidad de presentando ese CEO o ese gerente de recursos humanos, nos damos cuenta que eso que está planteando, esa necesidad, tiene muchas aristas y que además tiene un contexto sistémico. Y es aquí la pimienta que le estoy agregando. Ver la necesidad que nos trae esa persona en un orden sistémico. ¿Por qué? Porque con toda esta conversación que nos está dando, ya estamos observando que hay algo sistémico. No es solamente la comunicación o no comunicación o estilo de comunicación que tiene este gerente, sino cómo todo esto, esa no comunicación, falta o lo que fuera, afecta a un contexto que puede ser desde el equipo, desde el departamento hasta la organización. Entonces vamos a ir escalando y vemos entonces aquí el orden sistémico de esa necesidad. Muy bien, aquí traigo yo una hojita, así como que fuera, vamos a llamarlo así, un borrador que trae un gerente y está hablando acerca de algún problema y nos dice, ay, es que hay dificultad en las ventas. Ajá, ¿y a qué se refiere con que hay dificultad en las ventas? Bueno, que resulta que hay demora en la entrega de la mercancía
o el número de pedidos no se acopla con las ventas y con el tamaño de la fuerza de ventas, o que el tiempo de entrega pues no es el adecuado de acuerdo a las ventas que hemos dado, que se han producido finalmente, y entonces estamos en un momento de distribución de la mercancía. Entonces, observemos que esa necesidad de manejar la dificultad que hay en las ventas tiene un orden sistémico. Hay muchas áreas involucradas en esa necesidad. Imaginemos otra. Necesidad percibida de mejorar el tiempo de entrega. Supongamos que ese sea el tema que nos traen a conversación. Bueno, igualmente, vemos que hay demora. Entonces eso implica que los clientes que nos han comprado se van a sentir insatisfechos. Va a haber una acumulación de pedidos porque no hay la entrega en el momento adecuado. Entonces nos damos cuenta que esa necesidad sigue siendo sistémica. La capacidad de producción. Bueno, puede ser, y esto creo que es algo que nos hemos topado en muchísimas oportunidades, que el área de ventas dice, sí, pero yo he vendido, hemos tenido una buena venta, pero resulta que la producción no está alineada con las ventas que nosotros hemos puesto. O puede ser que digan, bueno, sí, hay un exceso de producción y ventas no están vendiendo con la velocidad que nosotros estamos produciendo. Entonces, fíjense ustedes cómo un elemento no lo podemos ver aislado. Hay que verlo de forma sistémica. Y ahora quiero conectar un poquito con esa visión sistémica que nos trae en este momento la ICF, donde está viendo al coaching de una forma sistémica, de una forma integral. Entonces, ubiquémonos en ese espacio, en la parte sistémica del individuo, más la parte sistémica que es el entorno donde él está laborando. Entonces, ¿cómo engranar esas dos cosas para que finalmente, cuando nosotros logremos concluir esa serie de sesiones con ese coaching, haya un engranaje, haga un clac, 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 que me permita dar un informe satisfactorio y al mismo tiempo dar una retroalimentación a ese coachee en función de las posibles brechas que todavía quedan por trabajar, por pulir, por seguir adelante para que ese engranaje siga funcionando. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, muy bien. Muy bien. Aquí tenemos a la necesidad. Y generalmente, ¿qué ocurre en una organización? Se produce una intervención, porque entonces dicen, bueno, hay que procurar que el gerente de tal departamento entonces entre en un proceso de coaching o que se dicten una serie de talleres para ver si esto se mejora, ¿no? Surge como un pequeño proyecto, programa de intervención en función de esa necesidad que está surgiendo. Surgen procesos, surgen cambios y hay cambios internos y externos. ¿Cuáles son los cambios internos? Los que el coaching genera, pero hay también cambios externos, que son aquellos los cuales de alguna manera impactan dentro del departamento, del sector más cercano al cual se ven afectados. Esos externos, esos cambios externos impactan en la empresa, obviamente. Y esos procesos, los cuales tuvimos con ese coaching, tenemos que informar el que se hizo, cómo, qué conclusiones o qué recomendaciones tenemos en función de todos esos procesos, porque puede ser, si actuamos, nos ponemos la cachucha de coaches, bueno, es la intervención con el coaching. Pero de pronto nos dicen, sí, pero es que nosotros también queremos que usted nos dicte un taller, que no sé qué, tal, que cual.
Ojo, muy importante quitarnos el sombrero de coaches y decir, aquí entro con el sombrero de facilitador. En el libro de Damián Goldberg sobre las competencias, y que fue un tema que nosotros conversamos este sábado pasado en el chat que hicimos, recuerdan que una de las cosas que se señalaba y que señala Damián en su libro es aclarar que, ojo, no podemos solapar nuestra función de coaches con la de facilitadores. Y no es aquello porque es un comentario bastante frecuente. ¿Y qué observaste en la facilitación y en el taller que viste? ¿Verdad que, lo que yo te dije es verdad que no sé qué? Entonces surge eso como, pareciera como, yo lo llamo hasta como chisme, ¿no? Como que esperan que nosotros demos una información de lo que observamos en el proceso de facilitación con el grupo, para trasladarlo y para como afianzar ideas que los posibles directiva o el área de recursos humanos quiera afianzar. Y ahí es bien importante y ser bien éticos en cortar. Esto es confidencial, esto es un proceso de facilitación donde yo voy a enseñar una serie de herramientas y nada tiene que ver con el identificar posibles brechas que tenga ese gerente o quien sea que esté dentro del grupo. Entonces, el delimitar esto nos da a nosotros seriedad y esto es importante de marcarlo. No sé si alguien de aquí del grupo quiere compartir experiencias que haya tenido en relación a eso y si esto le ha ocurrido. Pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos, con gusto. Siéntanse libres, por favor. ¿Nadie quiere comentar nada? No lo creo. Que no les haya ocurrido algo de esto. Solamente a mí no lo puedo creer. ¿A quién le ha ocurrido? A ver. No, es confidencial, es confidencial. Es confidencial. Pero, ¿verdad que es algo habitual que ocurra? Es como que vamos a ver qué sacamos de esta persona, etcétera. Y es importante establecer los límites. Y no claro, por eso vamos a ser menos contratados o más contratados. No creo que van a entender la seriedad de lo que estamos haciendo. Sí. A ver, Dalia, cuéntanos. Es que yo decía que en ese mismo sentido que estabas hablando de lo sistémico, efectivamente, a nivel sistémico, cualquier cosa que ese coachee esté presentando dentro de las sesiones, por supuesto que se va a ver reflejado en cualquiera de los ámbitos de la organización en la que nosotros lo veamos a él interactuar. Pero es cierto lo que tú dices. En este momento, no en un proceso de coaching. Y te perdimos un poquito, Dalia. Ahí te perdimos un poquito, Reina. Te perdimos un poquito. Se escuchó muy entrecortado. Si quieres, lo puedes colocar en el chat para compartirlo, Dalia. Por favor, que no queremos perder esta intervención tuya. Conchita, también estos procesos... sí. A ver, Dome, sigue, después Xiomara, después Xiomarita. Muchas veces, por la experiencia y vivencia que he tenido en estos procesos, a las organizaciones esto significa una organización o darse cuenta que hay indicadores también que se pueden medir en conductas, en competencias, porque muchas veces solamente existen indicadores duros, esos indicadores técnicos, el porcentaje de producción, el porcentaje de venta, cero errores, cuando muchas veces son procesos de seguridad e higiene. Entonces, estos procesos también tú le vendes a la organización, que es un proceso que tú puedes incorporar o integrar perfectamente a estos indicadores técnicos, ¿no? Estos indicadores un poco más duros. Y en algunas oportunidades, la organización decide inclusive, bueno, pero ¿cuáles son estas competencias? ¿Eso existe? ¿No existe? ¿Cuáles son estas competencias que se pueden medir? Y se dan cuenta que esto es una corresponsabilidad.
parte la organización y parte el ejecutivo, ese gerente, esa persona que está siendo invitado, está siendo asignada en muchas ocasiones a un proceso de coaching. Así es, Doménica. Xiomara, ¿qué nos ibas a compartir, por favor? Hola, ¿cómo están? Te iba a comentar, Conchi, en cuanto al enfoque sistémico, yo también considero cuando estoy haciendo este tipo de intervenciones, todo lo que está ocurriendo en el entorno interno a la organización y el entorno externo. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una organización que tiene procesos de cambio muy fuertes en materia tecnológica. Y por supuesto hay una serie de indicadores que están allí que considerar para también intervenir esa organización y la situación. Por ejemplo, si hablamos de ese modelo que tú aplicaste allí, que es las ventas, pues no podemos comparar las ventas en un momento normal, entre comillas, y una situación como la que estamos viviendo. Eso es otra cosa que me parece importante considerar. En cuanto a lo que tú estás conversando de quitarnos el sombrerito de coach, colocarnos el de facilitador, pues suele pasar que estamos haciendo una facilitación y entra alguien y te pregunta, mira, tú que eres coach y que estás haciendo coaching, ¿qué te parece fulano de tal para tal cargo? ¿O qué te parece tal cosa que pudiéramos considerar a tal persona para tal cosa? ¿O qué opinas de tal persona? ¿O qué opinas del grupo en general? Eso suele ocurrir muchísimo, muchísimo. Y ahí me encanta lo que dices, Conchi, en cuanto a que delimitar, que en ese momento nosotros no estamos evaluando gente, estamos en un proceso de facilitación y que son escenarios totalmente diferentes para también eso que tú dices de profesionalizar lo que estamos haciendo. Estamos en la profesión de facilitador, es una cosa, estamos como coach, es otra cosa. Lo que hacemos, lo que intervenimos, son modelos diferentes. Me encanta, Xiomara, eso que trajiste. Y quiero hacer una acotación aquí, un paréntesis, porque, a ver, cuando dicen, por ejemplo, que hay personas que como coaches que les da pena cobrar, porque ¿cómo es posible si yo estoy ayudando a alguien que vaya a cobrar, etcétera, etcétera? Yo les voy a decir una cosa. Si usted piensa que no puede cobrar por estar ayudando a alguien, es que usted no cree en lo que usted está haciendo. Porque cuando yo estudié psicología, bueno, muy bien, yo estudié para ayudar, para apoyar a la gente, pero jamás me pasó por aquí ni en medio milímetro que yo no iba a cobrar por eso. Aquí tenemos unas cuantas que son también psicólogos. Yo pregunto, ¿alguna pensó en algún momento que no iba a cobrar después que se graduara y comenzara a trabajar? Nada de eso. Entonces, es importante también porque habla mucho de la profesionalización del coaching, pero es que, bueno, que fíjate que si estamos ayudando. Entonces, el tono de hablar es como desvalorizando, y perdónenme que coloque esta palabra, desvalorizando el trabajo que hacen. Entonces, hay que valorarlo, hay que centrarlo y darle la seriedad que tiene, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? Jamás nos pasó a ninguno de los que estamos aquí no cobrar. ¿O sí? Nadie. Seguimos. Bueno, y pregunto, ¿en qué momento es útil el coaching dentro de las organizaciones? Bueno, en tema de motivación o también cuando hay que evaluar cierto tipo de rendimiento o también responsabilidades por aquello de que de pronto nos han llamado para decir, no es que queremos que el gerente tal pase a tal dirección. Entonces, y asuma tales responsabilidades. Es importante ahí chequear cómo entra el mentor justamente en eso que nos están precisando, en que esa persona asuma responsabilidades que hasta ahora no tenía. Si tiene las competencias técnicas y las competencias blandas para ese nuevo cargo que están visualizando a esa persona y hacer un programa de mentoría ajustado a las necesidades de esa persona para que asuma el cargo para el cual están visualizando al gerente X para que tome la dirección dentro de la organización. Y hacerle esta acotación de competencias duras y blandas es importante, porque en algunos momentos las organizaciones piensan que nada más se trata de habilidades blandas.
o no, o viceversa. Entonces, el mostrarle esos dos panoramas es interesante porque permite que se acompañe a ese gerente a esa nueva posición de una mejor forma, de una forma realmente con el deseo de que llegue a ese puesto para el cual están visualizando a ese ser. Y traigo a colación en este momento a alguien que yo estoy recordando en este momento que me llamaron para justamente porque querían que asumiera una dirección en una empresa, etcétera, etcétera. En ese momento el señor era gerente de operaciones, un hombre que dentro de su cargo, dentro de su posición y con el equipo que trabajaba era súper eficiente. Y bueno, se le hizo a raíz de las observaciones que le hice de que era necesario establecer un programa de mentoría con competencias blandas y duras. Me dijeron, bueno, ¿tú garantizas que este señor va a llegar a esta posición con esto? Y mi respuesta fue no garantizo. Porque muchas veces las organizaciones están pensando que por el hecho de promocionar o porque ellos ven a esa persona en esa posición, eso va a resultar así. Y de pronto, bueno, los intereses, el entorno o el posible entorno donde se va a ver esa persona con la nueva posición, pues no resulta de su agrado, siente que no va a ser lo suficientemente eficiente. Entonces, ¿me garantiza? Respuesta no. Y en eso tenemos que ser sinceros. Entonces recuerdo a esta persona que entró a este proceso y a los 2 meses el señor quiso tener una conversación, una sesión de coaching y me dijo, Conchita, yo no me veo en esa posición. Yo no me veo hablando con el presidente de esta empresa con tales y tales y tales características, con tal y tal grupo, con tal y tal circunstancia. O sea, él comenzó realmente a evaluar ese entorno y a decir, yo no me veo en esta organización. Ok, en función de esto, ¿qué giro va a dar estas sesiones y qué vas a hablar? ¿Cómo va a impactar esta decisión que tú estás tomando? ¿Con quién vas a hablar? Y ahí se comenzó 2 sesiones más para generar un plan de cómo abordar este nuevo camino que había tomado este coaching. ¿Sí? Nelson está levantando la mano por allí. ¿Qué nos quieres compartir, Nelson? Sí, no, es que incluso lo que tú estabas diciendo, a veces un ascenso puede resultar, o sea, a lo mejor los jefes en una organización ven a una persona creciendo dentro de la organización y un ascenso para una persona determinada puede resultar en una expulsión hacia arriba. No necesariamente un ascenso que sirva para la organización, sino que a la final termine en estropear la carrera de esa persona. Exacto, así es, Nelson. Muy bien. Bueno, ¿y para qué más? Para acciones proactivas, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que, bueno, la situación que estamos viviendo en este instante y entonces, bueno, es que queremos que el equipo tome mayores iniciativas, que ese líder sea más proactivo porque tenemos que aumentar las ventas. Imagínense todo lo que han bajado las ventas en todo este periodo del COVID y tal y que cual. Entonces, las acciones tienen que ser diferentes. Posible. Yo tengo una pregunta. Dígalo. Sí. Si a mí una gerente de recursos humanos de una organización que es mi cliente, ¿verdad? Y me dice que necesita unas sesiones de coaching para un líder que además está siendo como visto para suplantar al director comercial de la organización como el segundo a bordo, pero están viendo que tiene un tema con la delegación y con el tema digital nuevo de ahora, etcétera, ¿no? Yo te estoy escuchando y como eso está ocurriendo justo en este momento, casi que yo diría que hace 20 minutos que me mandaron el voice, yo me pregunto si valdrá la pena más bien montarle un programa de mentoría a ese líder. Pero no me queda clara la diferencia. Me gustaría escucharte la diferencia. La entre diferencia... un programa de mentoría y unas sesiones de coaching para que él mejore X habilidad. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate. Te voy a nombrar, por ejemplo, lo que yo hice y aquí es muy válido que cada quien, pues de acuerdo a su experiencia, pues comparta. Creo que esto es un espacio para compartir y enriquecernos, ¿no? Bien. ¿Qué hice yo con este señor en particular?
Ok, creamos primero, hubo una reunión tripartita y esto es importante tenerlo. ¿Quién es ese señor que te está llamando? Que puede ser el jefe de este gerente o la persona de recursos humanos. En este caso yo tuve reunión con la gerente de recursos humanos, el gerente, el director que iba a suplir, más el coachee, posible coachee o futuro coachee o persona que iba a tomar esta posición. Entonces, y yo estaba en la reunión. Entonces, entre todos, evaluamos qué competencias duras y blandas era necesario tener para esa nueva posición en la cual estaban visualizando al señor, vamos a llamarlo al señor José. ¿Ok? Entonces, bueno, el que tenía esa posición en este momento dijo, bueno, por ejemplo, el área de finanzas es muy importante y conocer finanzas hasta este nivel, conocer esto, manejar esto y esto y esto. También la parte de almacén y distribución es muy importante porque aquí surgen muchos problemas de distribución y es necesario que la persona que asuma mi posición conozca de este tema, pero al dedillo, que sea realmente un experto en esta área. Entonces ya tenemos finanzas, almacén y hubo un tercer punto que no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, en todo caso, le preguntamos, ¿y cómo percibes tú a José dentro de esas competencias que tú dices que son prioritarias para el cargo que tú le estás visualizando? Entonces, se generó una conversación. Bueno, José, veo que, por ejemplo, en el área de finanzas sería importante que tú profundizaras un poquito más en tales aspectos, en tales aspectos, en tales. En el área de tal, y en tal área, tal cosa. Entonces, se fue tomando nota de las brechas en cuanto a la formación dura que necesitaba ese coaching, que necesitaba José para llegar a esa posición. Por el otro lado, ¿cuáles serían las competencias blandas que requeriría José para llegar a esa posición? Bueno, fíjate que allí es importante que tenga una visión estratégica, que no esté metido tanto en la parte operativa, sino en la parte estratégica y que tenga muy buena mano derecha y mano izquierda. Y yo, por ejemplo, te veo a ti, José, una persona muy eficiente manejando equipos, tú te manejas de una maravilla con, por ejemplo, lo que es los sindicatos, el manejo de los equipos, y yo diría que hasta eres mejor que yo en ese tema. Más sin embargo, hay aspectos estratégicos dentro de la organización que necesitas definitivamente aprender del que en este momento el presidente te puede dar mientos en cuanto a lo que queremos hacer, las importaciones que queremos generar, y ahí lo vinculado con ese roce, vamos a llamarlo roce internacional, creo que es algo que tú tendrías que pulir. Entonces, en función de esto, tanto recursos humanos como este director, entre todos, elaboramos un programa de mentoría donde estaba el señor José, que iba a pasar tantas semanas por el departamento de finanzas, tanto en tal parte, iba a obtener tal formación en finanzas, tal formación en tal cosa, ya como programa, además de el meterse como más en profundidad en aquellas áreas en las cuales este señor José necesitaba conocer un poquito más de la organización. Y ahí se creó el programa de mentoría, que tenía la parte dura, más las sesiones de coaching, que también formó parte del programa paralelo que se le dio a este señor. Y el compromiso era que cada mes y medio, más o menos, se iba a propiciar nuevamente reunión donde todos iban a estar allí viendo cuáles eran los avances de José y qué se requería para seguir acompañándolo
en esa posición que veían a José. ¿Responde esta pregunta? ¿Te responde, Sí. Miren? Entiendo que los indicadores duros entonces serían puestos por su director, el director del área, las personas que están asociadas a eso, y los indicadores blandos entre recursos humanos y en este caso pues el coach que va a ser trabajado. Exactamente, exactamente. Y en función de eso pues se creó todo el programa. ¿Sí? Gracias. ¿Vamos bien? Gracias, Miren. Bueno, no sé si alguien tiene, yo he compartido esa experiencia, no sé si alguien quiere compartir otra en relación a esto. Hay también empresas que tienen todo un programa de mentoría, ¿ok? Ya esto es otra cosa, pero estamos hablando de gente que estamos visualizando con la posibilidad de que tenga una posición diferente a la que tiene en este momento. A ver, Bueno, Conchi, un poco para aportarte algo y para todos. También el coach puede hacer rol de mentor. Y eso también es un aspecto interesante. Hay personas que venimos de las organizaciones. Mi proceso de coaching, o sea, yo aprendí coaching en las organizaciones. Entonces, tú te formas en un área, por ejemplo, en el área de desarrollo gerencial o en algunos procesos de recursos humanos, ¿sí? Entonces, tú puedes también ser mentor, porque la mentoría de que se basa en ese conocimiento en el que tú puedes ser mentor. O sea, a mí me ha tocado la experiencia, he disfrutado una experiencia maravillosa en procesos de desarrollo gerencial, de identificación de talentos, de identificación de competencias, que yo he podido trabajar con el equipo de recursos humanos, haciéndole mentoría al equipo de recursos humanos, pero también apoyar, por ejemplo, a la gerente de recursos humanos o a otros líderes de recursos humanos en ofrecerles o otorgarles o proporcionarles información de recursos humanos que de una u otra manera se maneja a través de la mentoría. Y con el coaching, transversalmente, los apoyamos a manejar ese cambio. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, yo tuve una experiencia donde tuve que acompañar a una gerente de recursos humanos a mejorar el liderazgo con su equipo. Entonces fue coaching, mentoría organizacional, vamos a llamarla así, coaching ejecutivo para manejar liderazgo, reforzar liderazgo, comunicación y con el equipo la inserción de este ejecutivo dentro de su equipo. Fue un proceso muy interesante, muy, muy interesante y que te dio pues todo el recorrido por el proceso, ¿no? Y trabajamos con todos los indicadores del área de capital humano y cómo eso impactaba los procesos de operaciones, los procesos de venta, los procesos de marketing, los procesos de logística, por ejemplo, ¿no? Fue bien interesante. Belén, ¿qué nos quieres comentar? Sí, yo creo que una diferencia importante es que en la sesión de coaching se parte o se centra en un proceso reflexivo del coachee junto al coach y lo guía de alguna forma, digamos, no tan directiva, ¿no? Mientras que en el proceso de mentoría, el coach asume una posición de experto que va a determinar las acciones que se van a ejecutar, ¿no? Sí. Entonces, yo ahí veo una diferencia importante. Y ahí radica mucho cómo tú puedes poner límites inclusive en ese acuerdo de cuándo vas a ser mentor, de cuándo vas a ser consultor, ¿sí? Y de cuándo vas a ser coach. Ahí se ve clarito cómo lo puedes deslindar. Y es bien interesante. En algunas ocasiones, bueno, si te lo permite el proceso y el presupuesto que te aprueban, porque también eso es importante, oye, un equipo de consultores, un equipo, tú dices, yo voy a ser el líder del proyecto y mentores, entonces vamos a hacer fulano y fulano, o yo solo me encargo de los procesos de coaching, longitud transversales de algunos líderes, o yo soy consultora en esta oportunidad que yo lo he hecho jugando varios sombreritos, o yo me encargo solamente porque es que a mí se me hace agua en la boca en el desarrollo de identificación de talento y planificación de carrera, yo en este proceso me voy a encargar de esto y fulano y fulana se encargan de los procesos de coaching. Y es muy rico porque se hace un equipo multidisciplinario, ¿no? Bien rico y diferenciado clarito porque en el acuerdo eso tiene que estar súper claro y no solamente en el acuerdo, a la luz con ese equipo que vas a trabajar. Okay. Y ojo, también puede haber un entrenamiento
de directivos de una organización que quieran fungir de mentores. Y ese otro tema. Ese es otro tema, así es, así es. Muy bien, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Previsión y anticipación. Bueno, todos esos son aspectos en los cuales, momentos en los cuales el coaching puede aparecer. Muy bien. Ahora, ¿qué se puede lograr con el coaching en las organizaciones? Bueno, que ideas que no están implementadas se comiencen a implementar, ¿verdad? Que conflictos que hayan dentro de la organización por algún tema, pues comiencen a dilucidarse, a ver qué es lo que está causando pues esos obstáculos, qué temas hay ahí pendientes. Tareas también que se quieren implementar en función de, bueno, nuevos objetivos, metas que nos estamos planteando, también insatisfacción dentro del trabajo, también índices de rotación. Yo no sé si les ha ocurrido que, o por lo menos ocurrió aquí en Venezuela, ahorita no estaban, ha bajado un poquito el tema de personas que se iban del país. Entonces quedaban aquellos vacíos. Bueno, yo recuerdo en una empresa que estaba haciéndole coaching a un director en el área de informática un día jueves y me dice, tengo que darte una noticia importantísima. ¿Y cómo será esa noticia? Que el miércoles estoy trabajando en México. Y el señor largó así, pero tratrán, el cargo, el equipo. Total. Y entonces esta cristiana que está aquí tuvo que agarrar al equipo, acoplarlo, trabajar con él, etcétera, etcétera, para ver cómo podíamos manejar la persona que iba a quedar en el puesto de él, que salió en una forma tan introspectiva, y esas rotaciones, sobre todo a los equipos de esta naturaleza en el área informática, pues la verdad que es importante. Desarrollo gerencial, como decía Doménica, también aspecto muy interesante. Bueno, los KPI, bueno, común, ¿no? Que nos hablen de los KPI. Key Performance Indicator. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Es eso medible o no lo es? ¿Estamos llegando hasta dónde? ¿Cómo? Y en función de eso, tenemos resultados que podemos observar o no, ¿ok? Y a ver si esto lo puedo rodar hasta aquí. Y tenemos también estrategias, tenemos resultados que vamos observando y tenemos un equipo que va participando en que esos KPI lleguen a feliz término o no, de acuerdo a lo que vayamos trazando como objetivo. Ok. ¿Qué es lo que se busca en el coaching? Bueno, se buscan obviamente resultados, se buscan destrezas, comunicación y... Déjame rodar esto un poquito por acá. Y productividad, mejorar esa productividad en función de esos metas que se van planteando, bien de departamento, bien a nivel organizacional en general, depende de dónde estemos, con quién estemos hablando. Bueno, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué mediciones se pueden realizar? Y esto lo hemos medio adelantado por allí. Bueno, resulta que hay los cambios internos, pero la organización o el gerente de recursos humanos nos va a decir, bueno, mira, es que lo que pasa es que con que tenga un insight el cliente o el coaching no es suficiente. Tenemos que ver conductas observables. Eso es lo que nos va a reclamar bien el gerente de recursos humanos, el director o quien fuera el CEO, nos va a decir, queremos ver conductas concretas, porque finalmente, como dice la canción, money makes the world go around. Entonces, si el dinero hace que el mundo vaya y circule, pues la organización requiere conductas concretas que me lleven a utilidades concretas. ¿Qué puede verse impactado por el proceso del coaching? Bueno,
Primero, hay una cosa interesante. ¿Medimos nosotros la satisfacción del coaching? Esto es una pregunta, ¿verdad? Porque solemos hacer, ay, ¿qué tal te fue? ¿Y qué tal qué te llevas de esta conversación? Y bla, bla. Pero ¿hacemos encuestas de satisfacción de nuestros clientes, de nuestros coaching? Encuestas que podamos decir, oye, a lo largo del año 2020, resulta que yo he tenido un índice de satisfacción en una escala de 1 a 5, bueno, de 4 la mayoría o 3. ¿En qué nos ha sentido insatisfecho nuestro cliente? ¿Cómo? De manera de también nosotros tener una posición como autocrítica, de decir, ¿en qué podemos mejorar? ¿Cómo podemos dar un mejor servicio a ese cliente que se está aproximando? Y estas encuestas las podemos hacer, si es a nivel organizacional, bueno, maravilloso, porque las cosas son como más tangibles. Y si es a un coachee que viene para un proceso de crecimiento, no sé, de relacionamiento con el equipo, y que es a título personal y que no está referido tanto por la organización, bueno, también podemos hacer encuestas de un antes y un después. ¿Hubo realmente un cambio producto de esos aprendizajes? Y ahí lo que tenemos que evaluar, cambio en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y cómo medimos eso? ¿Alguien tiene por allí el micrófono abierto? Si lo podría cerrar, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Nelson, ¿sabes que están todos cerrados, Conchi? Estoy viendo. No, Nelson creo que lo tiene abierto. Nelson abierto. Ajá, tú podrías cerrarlo por allí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos medir ese cambio producto de los aprendizajes? Bueno, con simulaciones que hagamos, con ejercicios que se hagan. Si, por ejemplo, estamos con un equipo y... Disculpa, Conchita, disculpa que el ruido se siente fuerte. Si, por favor, pueden silenciar los micrófonos. Yo voy a silenciar por acá. Pues, aquí, ask to mute. Ya. Okay. Volví. Disculpa la interrupción, Conchi, pero es que se escuchaba. No, tranquila, tranquila. Ok, entonces, ¿cómo podemos medir ese cambio producto de los aprendizajes? Bien, con simulaciones. Hay ejercicios que se realizan en los assessment centers que los podemos tomar para hacer cierto tipo de evaluaciones. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con equipo, hacer ejercicios que de alguna manera se pueda visualizar qué tanto y cómo se están generando esos cambios en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes que el coachee va aprendiendo. Y esto, al hacerlo de esta manera, se puede visualizar el cambio. Y nos pueden decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Alguien que estaba yo haciendo coaching recientemente y entonces yo le pregunté específicamente a su supervisor, ¿qué conducta específica quieres ver tú en fulano de tal que si tú la ves, tú dirías que esa persona tiene una actitud y una habilidad diferente en cuanto al manejo de su equipo? Así. Y el hombre empezó, y finalmente aterrizó con esta perla. Si fulano de tal viene solo a las reuniones de la dirección y trae una presentación elaborada por él y la hace él solo, yo podré decir que Luis realmente está teniendo cambios de producto del aprendizaje que está surgiendo en estas sesiones de coaching. Entonces, fíjense ustedes cómo el precisar a la persona que está esperando ese cambio también nos lleva a nosotros como coaches a precisar esa conducta. ¿Qué era lo que pasaba con Luis que no quería, no podía ir a esas reuniones de dirección solo, presentando el proyecto él solo?
Bueno, Conchita, lo que pasa es que tengo miedo porque mis colaboradores sí tienen el conocimiento de tantos años que no sé qué. Yo le pregunté, ¿y se necesitan los conocimientos de tantos años o se necesita la experiencia o los datos que tú vas a proporcionar en este momento? Entonces, ahí podemos afinar las preguntas para que el coachee se dé cuenta que de pronto está trayendo creencias que no están contribuyendo a su mejor rendimiento, mayor eficiencia frente al equipo. Yo creo que el afinar esto con ese supervisor es bien importante porque nos lleva a nosotros a hacerlo. Ok. Aplicación de lo aprendido. ¿Cómo? En desempeño, en resultados, en comunicación, en eficiencia del trabajo en equipo. Y aquí, este nivel, la aplicación, nos lleva a que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el equipo, todo el departamento, la empresa, cónchale, es algo que ya comienza a verse de una forma tan evidente que resulta difícil ocultarlo. La eficiencia, ¿y cómo lo medimos? Pues la eficiencia del trabajo en equipo debe ser observado por terceros y aquí ya comienza a ser evaluado por el entorno. Impacto, indicadores blandos, indicadores duros. ¿Cómo los podemos medir? Como señalaba Doménica al inicio, con satisfacción de clientes, productividad, aumento del número de clientes, aumento del número de ventas. Entonces, esos ya son indicadores duros que me van a decir, bueno, producto de esto ha habido este cambio. Por ejemplo, un caso que recuerdo en este instante, en un área de bancos, una gerencia en particular, tenía un rendimiento muy por debajo del resto de las sucursales. Producto de este proceso de coaching, etcétera, todo lo que surgió, ¿qué pasó? Los indicadores de eficiencia de esa sucursal bancaria comenzaron a cambiar. Hubo mayor satisfacción de clientes, aumento de clientes dentro de esa sucursal, mayor número de transacciones. Hubo un cambio evidente que fue producto, obviamente, de los cambios que realizó este gerente de esta sucursal bancaria. ¿Sí? Y finalmente, el ROI, que es el retorno de la inversión que ha hecho la empresa. Si la empresa dice, oye, yo he invertido para que se realizara este proceso, vamos a poner $1,000 y he tenido una retribución de 2,000 porque han aumentado, ha habido realmente un retorno de inversión. Y esto para las empresas es muy importante. Por aquí están colocando algo en el chat que no logro ver qué será. A ver, dice Dalia. Dalia dice, el proceso de dar se complementa con el recibir. Cuando no cobramos, recompensamos ese ciclo. Y las dos últimas, Dalia, al entrar en otro cargo, esa persona puede entrar en lo que llaman el principio de incompetencia, ¿cierto? Eso. Es muy cierto. Y Xiomara dice, pueden ir ambos procesos en paralelo, coaching y mentoría, en mi experiencia. Eso es correcto. Exactamente. Totalmente, no colidan para nada. Se complementan. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos que las características de los indicadores, eso ya muy conocidos, que sean específicos, continuos, periódicos, objetivos, cuantificables, medibles, realistas, concisos, coherentes y relevantes. Cuando yo le pregunté específicamente qué conducta esperas tú, entonces el hombre tuvo que aterrizar cuál era esa conducta, porque a todas estas les comento que tenían intenciones de esperar a finales de mes para desincorporar a Luis. Pero cuando vieron que Luis se presentó solito en la reunión e hizo una tremenda presentación, yo llamé al señor y le dije, ¿y entonces? Y me dice, Luis se queda definitivamente. ¿Cuántas se salvan? Ahí, ¿cuántos procesos se salvan? ¿No? Justamente. Justamente por el ser muy preciso en eso que se espera de ese cliente.
Conchita, para aportarte algo importante ahorita que vemos los indicadores, que estos indicadores han de estar atados a un objetivo y a un proceso. Eso es fundamental, ¿sí? Porque muchas veces ellos hacen listas de indicadores como listas al Niño Jesús o a San Nicolás. ¿A qué objetivo, a qué estrategia apunta este indicador? Eso es muy importante. Bien sea indicador blando o bien sea indicador más duro, pues, ¿no? O más técnico. Bien. Y que tiene que ver con lo que habíamos hablado de esa necesidad sistémica, que es que ¿a dónde va eso que usted está pidiendo? Bueno, bien, hasta aquí este compartir que podemos, no sé, recoger de esto que les he traído el día de hoy. Una pregunta muy propia en coaching. ¿Qué se llevan? Ajá. No podemos dejar nuestra práctica, no la podemos dejar, Conchita, perdóname. Para nada. Bueno, me gustaría compartir que mi experiencia como consultora organizacional dentro del estilo de trabajo de la empresa, de mi empresa que es Talentos en Acción, o TEA, evidentemente nosotros estamos muy familiarizados ya con todo lo que son los indicadores, porque hemos sistematizado por mucho tiempo una metodología para evaluar gente, no solamente en acción, con psicodrama y assessment center, sino también con entrevista de eventos críticos, que a mí me parece que es maravillosa esa herramienta. Y pensaba incluso que en algún momento, también antes de comenzar un proceso de coaching, hacer una entrevista de eventos conductuales o de eventos críticos puede ser clave para poder tener más información exactamente de las brechas, ¿no? Esto, por supuesto, desde el punto de vista blando, ¿ok? Nosotros no nos metemos con indicadores duros como tal, aunque en algunos momentos nos piden algunas cosas que pueden estar asociadas a elementos técnicos, a lo cual siempre le decimos al cliente, ok, pero esa parte la evalúas tú, porque yo no soy experta en X, no sé, lo que sea, finanzas, whatever. Entonces me parece interesante porque de alguna manera, como conductista inicial que fui en algún momento, pues ahorita después de muchos años es que estoy aplicando esa cosa sistemática del conductismo, que es, cuál es cómo es, que es operacional, esa es la palabra, ¿no? Que es lo que escuchaste, que viste, ¿no? Entonces esa cosa del ojo y el oído para poder colocar el indicador. Sí, mire, y ese levantamiento ese levantamiento que ustedes hacen puede servir como una encuesta y posteriormente le hace mes, 2 meses, 6 meses después, porque ese es otro elemento, la conducta se ha instaurado, es lo importante. Porque te van a decir, seguro que en un mes ya eso no lo está haciendo. Entonces, hay que hacer lo mismo. Sí. La conducta se ha instaurado, es la pregunta clave, que es la gran queja dentro del área de recursos humanos. Así es. ¿Qué hará? ¿Cómo lo demostrará? Disculpa, Xiomara. Que incluso para que la conducta se instaure, ¿qué mostrará, qué resultado espera la organización mostrable para decir, bueno, es que esta conducta ya está instaurada, ¿no? Es un proceso de maduración incluso dentro de la organización. Y ya para cerrar y darle la palabra a Xiomara, este indicador blando no es todo, es decir, no es todo lo que complementa o no es todo la idea principal de ese gran indicador. En la organización hay muchos indicadores. Entonces, ese indicador del proceso de coaching y o mentoría, si es así, ¿cuánto va a representar de ese indicador total? No es el 100%. ¿Ok? Eso es importante porque muchas veces es que esta es la panacea. Mire, el indicador va a subir 100% porque el proceso de coaching... No. Recuérdense que esto no es la panacea, esto es complementario a otras iniciativas. Eso es importante tenerlo claro porque eso entra en la promesa de valor de los procesos de coaching en las organizaciones. ¿Ok? Xiomi. Les quería comentar que últimamente me está pasando que la mayoría de las organizaciones con las que estoy trabajando coaching ejecutivo me están exigiendo estos indicadores. Y es una cosa que hay que incluir en el acuerdo. ¿Qué podemos hacer para tener una métrica de que cómo comenzamos, cómo entramos y cómo salimos? Eso lo están pidiendo muchísimo.
Yo siempre dejo en claro que evidentemente eso no es una responsabilidad del coach, porque siempre el desplazamiento pertenece al coaching. Eso no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, si hay una conducta de entrada y un proceso y una conducta de salida que podemos allí parametrizar. Eso no hay problema, no hay mayor problema. ¿Qué me da mayor resultado con esto de los indicadores? Cuando hago coaching de equipo. Y cuando el coaching de equipo va acompañado, como decía Conchita, de un programa donde incluyo mentoría, formación, etcétera, que hace que el desplazamiento sea mayor y así mostrarle ese cambio a la organización. Eso me está ocurriendo últimamente. Sí, pero también tú sabes que nos podemos apoyar como coaches en estas pruebas o en estos test, estos cuestionarios, el DISC, antes y después del proceso. Es muy bueno el MBTI antes y después, que lo puedes hacer grupal y lo puedes hacer para el equipo. El Insight está siendo un instrumento muy bueno también para medir antes y después, y el PDA. O sea, son 4 instrumentos, hay muchos más. Hay estos 4 instrumentos, yo los he aplicado antes como punto de inicio para ver incluso brechas, porcentajes y números, y se hace una aproximación en función del perfil de entrada o el perfil deseado al final. Entonces sí te da unas medidas interesantes. Sí se da, y ahí puedes observar el desplazamiento de este coach, pues, ¿no? De este ejecutivo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, planteamiento para ir cerrando? No se te oye, Domi. Invitarnos para el próximo encuentro de nosotros los miércoles. Bueno, sí, señora, para el próximo miércoles tenemos otro encuentro, otro tema, el cual iremos anunciando por las redes, y recuerden que este va a ser colocado, subido en el canal de YouTube de Coaches in Progress. Así es. Sí, así que agradecemos infinitamente la presencia de todos, y bueno, que sigan aquí consecuentes, y pásenlo. Pasen la información para que otras personas se unan y podamos generar una conversación rica en función de experiencias de otros coaches, de otros profesionales con otras áreas. De eso se trata este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Cuídense feliz mucho. Noche, feliz tarde. Chao, feliz noche, gracias. Hasta luego.